Los seres humanos se esfuerzan por buscar al Dios verdadero, pero a menudo no logran encontrarlo. Muchísimas personas están buscando a Dios, pero piensan erróneamente que Dios habita en templos o en alguna montaña, pero no logran encontrarlo en ningún lado. Ayer, el hermano Heber, sin querer, vio una noticia sobre unos truenos. Hubo la caída de un rayo que cayó frente a unas personas. Hubo un destello de relámpago y cayeron al suelo. Entonces, ellos no sabían cuál era la razón, porque el rayo los había atacado. Más adelante, escuché que ellos todavía querían ir al monte Butai. Iban en bicicleta. Se dirigían a una montaña de China llamada el monte Butai. Entonces, Heber, como hijo de Dios, supo por qué habían sido alcanzados por el rayo. Fue por una sola razón. Querían ir a esa montaña, llamada Monte Butai, donde hay templos de origen taoísta, y toda clase de santuarios y templos. Ellos querían ir a ese lugar, para adorar a toda clase de dioses, para adorar a varios dioses taoístas, queriendo buscar a Dios allí. Pero el Padre Celestial Jehová el ángel enviado por el Padre Celestial, usó los truenos desde el cielo, los atacó con truenos, para impedirles ir. Y si ellos, sin que el Padre les abra los ojos, no sabrán por qué razón fueron alcanzados por el rayo, no lo sabrán. Aquellos a quienes el Padre no les abre los ojos, nunca lo sabrán. Ellos pensarán erróneamente: vaya, hoy salimos sin haber revisado bien el pronóstico del tiempo. Así que dio la casualidad de que, al llegar a la montaña, empezó a llover, y por eso nos cayó el rayo. No fue por culpa del pronóstico del tiempo. Esta caída de rayos fue un ataque de los ángeles. Pero aquellos a quienes el Padre no les muestra misericordia, no lo sabrán, no lo entenderán. No entenderán que fue la intervención de Dios. Si los ojos físicos no se abren, no podrán entenderlo. Incluso dirán: aunque nos caiga un rayo, iremos a buscar a nuestro Dios. El clima de la naturaleza no podrá detener nuestra determinación. Al contrario, es posible que ellos se esfuercen aún más por ir a adorar ídolos. Si el Padre no les abre los ojos, el hombre no podrá encontrar a Dios. Si Jehová, nuestro Padre, no abre los ojos del hombre, éste no podrá encontrarlo. Durante la pandemia, cuando la situación era muy grave, sucedió en la India algo así. Caían rayos con mucha frecuencia. En una ocasión, una vez en un templo, o en algún otro lugar, empezó a tronar, y entonces, cuando cayó el rayo, murieron más de 10 personas. Heber dijo: «¡Guau! ¿Cómo es que en un momento volvieron a morir más de 10 personas? Pasaron 1 o 2 días más, y volvió a salir en las noticias que, en la India otra vez, otras personas fueron alcanzadas por un rayo de nuevo. Aquellos de nosotros que entendemos, todos sabemos por qué los rayos los siguen alcanzando. ¿Por qué razones? Resulta que la India es un país donde prevalece la idolatría, donde han introducido estatuas de Buda en el país, convirtiéndose en algo que todos los días, tienen que ir a adorar. Por lo tanto, la India es alcanzada por rayos a menudo. Es la ira de Dios. Y así, los rayos los alcanzan. De hecho, durante la pandemia, donde murió la mayor cantidad de gente, no sé qué país fue, pero la gente que murió en la India fue muchísima. Mucha gente murió. Y el gobierno no tenía forma de incinerar sus cuerpos. No había manera de incinerar sus cuerpos, porque las personas que murieron por la plaga eran realmente demasiadas. Así que el gobierno de la India decretó diciendo: cada persona, cada hogar, debe llevar a sus familiares fallecidos, y por su cuenta, a orillas del Ganges, o en el interior de su propia casa, en este patio, incinerar ellos mismos los cuerpos de los fallecidos, porque el lugar del gobierno para incinerar cuerpos ya había colapsado. De esta manera, ¿por qué razón murió tanta gente en la India, que ni siquiera un lugar para incinerar cuerpos quedaba?
fue debido a su idolatría. Por lo que Dios usó la plaga para herirlos grandemente. Entonces, miremos a la humanidad, buscando a Dios. ¿Por qué tanta gente no puede encontrarlo? El hermano Heber contará algo que sorprenderá mucho a los hermanos y hermanas. Fue en la época de Abraham. En ese tiempo, Abraham, él aún no se llamaba Abraham, todavía se llamaba Abram, cuando aún estaba en su tierra natal. En esa época probablemente nadie encontró a Jehová. Ninguna persona encontró a Jehová, pero solo hubo una persona que lo encontró, y esta persona fue Abraham, quien más tarde cambió su nombre a Abraham. Fue él el único que encontró a Dios. Porque incluso Taré, el padre de Abraham, también estaba en Ur de los Caldeos, adorando ídolos, tal como dice la Biblia. Originalmente estaba en Ur de los Caldeos adorando ídolos. Así que Dios llamó a Abraham y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. En ese momento, Abraham, después de ser llamado Abraham, no habría adorado a los dioses de su padre Taré, sino servido a Jehová, quien le habló. Y a partir de entonces, entre la humanidad, hubo un hombre llamado Abraham, el primero en encontrar a Dios. Después del gran diluvio, Noé, por supuesto, no cuenta. A Noé fue Dios quien le habló. Entonces, después del gran diluvio, la primera persona en encontrar al Dios verdadero fue Abraham. Pero la gente de esa época, ¿cuántos habrían sido? Tal vez unos 10 millones de personas. ¿Toda la humanidad? Tal vez 10 millones de personas. De esos 10 millones de personas, solo un Abraham encontró a Dios. ¿Por qué razón fue? Porque fue debido al llamado de Dios. Dios eligió a Abraham. Y solo entonces él encontró a Dios. Solo las personas llamadas por el Padre Celestial encuentran a Dios. Si no es una persona llamada por el Padre Celestial, ¿cómo sería posible encontrarlo? Porque la tierra natal de Abraham era toda idólatra. El padre de Abraham, Taré, también era idólatra. Entonces, el hermano Heber dijo, sobre su propia experiencia personal, que aunque desde la infancia, el hermano Heber no adoraba ídolos, solo que en su memoria, tal vez hubo una vez, en que alguien lo llevó a adorar en algún lugar, o tal vez solo una o dos veces. Entonces, el del hermano Heber, carnal, por supuesto, esa persona, tal vez no era el padre de Heber. El padre de Heber pertenece al Señor Jesucristo y al Padre Celestial, solo que era el padre adoptivo de Heber. Antes pensaba que era su padre carnal. Su apellido era Zou. Antes lo llamaba Papa Zou, pero ahora sería mejor llamarlo tío Zou. Este tío Zou. Por supuesto, desde pequeño, Heber tampoco lo llamó nunca papá. Lo llamaba tío. Este tío Zou. El hermano Heber creció en su casa. Y desde pequeño lo vio adorar a los ancestros fallecidos, también convirtiendo la adoración a los ancestros en lo que llamaban un santuario. Así que adoraba cada 1 o 2 meses, porque en la tierra natal del hermano Heber había todo tipo de festivales, y todos los festivales estaban relacionados con diversos dioses. Así, en cada festival mataban pollos y patos para adorar a los dioses locales. También quemaban incienso para los dioses locales, y también quemaban papel para. Entonces, ¿por qué? Querían buscar a Dios, pero en su lugar encontraron espíritus malignos. Encontraron a los muertos, y no encontraron al Dios verdadero. Es por una razón. Si Dios aún no ha llamado, el hombre no puede encontrar a Dios. Si el Padre Celestial no llama, ¿cómo lo va a encontrar el hombre? ¿Acaso Abraham era más sobresaliente que los demás, y por eso encontró a Dios? No. Si Dios no hubiera llamado a Abraham, Abraham habría sido igual que los demás, todavía viviendo en la idolatría, viviendo sin esperanza. Pero después de que el Padre Celestial llamó, Abraham se puso en marcha, buscando el camino de Dios para toda su vida. Dejó su tierra natal a los 70 años. Murió a los 175 años, un periodo de 105 años, que fue para buscar a Jehová. El tiempo de servir a Jehová Dios. Por lo tanto,
El hombre es llamado por Dios, para luego encontrar a Dios. Hablemos ahora de el nieto de Abraham, Jacob y Esaú. ¿Quién de estos dos hijos pudo encontrar a Dios? Fue Jacob quien lo encontró. Dios eligió a Jacob. Jacob creció, aunque Esaú era hijo de Isaac. Isaac servía a Dios. Y era el elegido de Dios. Pero Esaú no pudo encontrar a Dios. Él solo pudo ir a adorar a sus dioses, y elegir los ídolos de la tierra de Canaán, como su Dios, para postrarse ante ellos. Podemos ver que encontramos al Padre Celestial, porque el Padre Celestial nos llama, y así lo encontramos. Entonces, el Padre Celestial nos llama. ¿Para que conozcamos a quién? Para conocer a Jesús, quien nos redime. Para que reconozcamos el nombre del Señor Jesús, y confesemos con nuestra boca el nombre del Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús nos guía a encontrar a su Padre Celestial, a su Dios, a su Padre, y así encontramos a Dios. La Biblia habla de una persona así, y dice que Jacob encontró a Dios. La Biblia dice que Jacob se encontró con Dios, y también dice que Jacob luchó con un ángel. Jacob, el que busca tu rostro. Es decir, Jacob encontró a Dios. Y también hace no mucho tiempo, un día del mes pasado, el Espíritu Santo dijo que Jacob se encontró con Dios, y que Heber se encontró con Dios. Entonces, ¿cómo pudo el hermano Heber encontrarse con Dios? Resulta que fue el llamado de Dios. Cuando estaba en el vientre materno, creó al hermano Heber para ser el Israel del nuevo pacto. Por eso ahora ha encontrado a Dios. Y también sabe vivir para Dios y para el Señor. Hoy decimos que encontramos a Dios, debido al llamado de Dios. Si el hermano Heber no hubiera sido llamado por el Padre Celestial, aunque en el vientre materno, Dios hizo al hermano Heber hijo de Dios y del Señor. Pero si el Padre Celestial no lo llama, todavía no sabría que Dios existe, ni conocería a Dios. Pero hubo un día en que el Padre Celestial habló al hermano Heber, y entonces el hermano Heber recibió el Espíritu Santo. Y así, presenció con sus propios ojos lo que Dios le dio, la profecía al hermano Heber diciendo que Putin moriría el día de su toma de posesión. Y lo dijo con 2 años de anticipación. Lo dijo con más de 2 o 3 años de anticipación. Y además, también dijo que Putin se postularía y se convertiría en el 5º presidente. Pero el día de la toma de posesión, él fallecería. Entonces, si no fuera Dios, ¿cómo podría cumplirse esta gran obra? Es el llamado. Aquellos que son llamados por Dios son los que encuentran a Dios. Si alguien no es llamado por Dios, incluso si Dios usa una plaga para atacar a sus familiares, y él sea testigo directo de cómo muchísima gente muere a causa de la plaga, él pensará erróneamente que es la plaga misma la que mata. Pensando erróneamente si la plaga es algo desarrollado por los Estados Unidos, o algo desarrollado por China, lo que hace morir a la gente. No es así. Es Dios quien envía el desastre para castigar a la humanidad, para castigar a los idólatras. Pero, si el Padre Celestial no les abre los ojos, incluso si ese mismo día ve que los miembros de su familia han muerto, hasta 5 personas, tal vez esa misma tarde vaya a adorar a su Dios, pensando que, al rogarle a su Dios, éste lo salvará a él, para que no termine contagiado por la plaga como su familia. Pero lo que no sabe es que su Dios no puede salvarlo, porque quien hace que la gente se contagie de la plaga es el Creador, el Dios Jehová. Solo el Dios Jehová es el Dios verdadero. Solo Él nos está salvando. Es como cuando los hermanos y hermanas escucharon decir al hermano Heber que durante la pandemia, el hermano Heber nunca dio positivo, ni tuvo fiebre alta, no tuvo absolutamente ningún problema, y tampoco usaba mascarilla, a menos que, al subir al autobús, se le exigiera llevarla y se la pusiera a regañadientes. Aún así, nada pudo hacerle daño a Heber, debido a la protección de Jehová, el Dios verdadero. Al encontrar al Dios verdadero, uno se libra de toda clase de sufrimientos. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.